Hola a todas las personas que nos están acompañando en esta primera transmisión en vivo de Facebook e Instagram. Hoy el tema del día es biopolímeros. Es nuestro primer Facebook Live y nuestro primero Instagram en vivo. Vamos a compartir sobre un tema que ha generado mucha polémica. Nosotros ya hemos publicado en algunos momentos en nuestra página web, en Facebook y en YouTube, dudas y preguntas acerca del tema. Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción de qué son los biopolímeros. Estamos esperando que las personas se nos vayan agregando tanto a Instagram como a Facebook. Saludo a todos, por esta línea estamos saludando a todos los de Facebook y por acá estamos complementando a las personas que están acompañándonos por Instagram. Vayan elaborando sus preguntas, las dudas que tengan. En caso de que no tengamos las respuestas, las estaremos publicando en nuestras redes sociales lo más pronto posible. La idea es hacer un tema muy ameno, un tema muy de compartir, muy sin mucho estrés y aclarar a todas las pacientes que tienen o que tienen dudas o que se han puesto biopolímero, cuáles son los pasos a seguir. Hay algunas que ya se han realizado cirugías, otras apenas están viviendo el momento. Es importante saber que hay muchos trabajos ya publicados en las redes sociales y lastimosamente quería comenzar como con esta parte. La gran parte de las personas que se han colocado este producto se lo han colocado sin saber que les han puesto los biopolímeros. La mayoría les han dicho que es vitamina C, que son células expansoras o que son ácido hialurónico, pero lastimosamente no es ninguno de estos productos y se han inyectado los biopolímeros. Tampoco es para alarmarnos ni preocuparnos, que es muy grave el proceso o el producto que tienen, sino que cada paciente es un mundo diferente y va a manifestar síntomas o no va a manifestar ningún síntoma. Lo más importante y la idea general la estaremos repitiendo a través de toda la conferencia, de que lo más importante es hacerse un diagnóstico. Y un diagnóstico lo vamos a hacer visitando a un profesional. Lo recomendado es que vayan donde un cirujano plástico, que cumpla como con todos los requisitos, que los pueda evaluar, examinar, hacer una historia clínica completa y obviamente mandar algunos o exámenes que sean necesarios para tener el diagnóstico lo más acertado. Ya con eso el médico hará el estadio en que se encuentra el proceso y miraremos la necesidad de generar o no realizar alguna cirugía. Estamos pendientes de que tengamos un poco más de audiencia, acabamos de comenzar para poder ya entrar en tema como tal. Por favor, váyanos escribiendo sus preguntas, envíenos mensajes, comentarios o pacientes que se hayan operado y tengan alguna duda o que estén prontos a realizarse alguna cirugía de retiro de biopolímeros. ¿Estamos listos ya por Instagram? Sí, doctor. Y estamos acá con Facebook Live, ¿ok? Entonces sí, comenzamos el tema. Bueno, entonces primero que todo vamos a colocar el grupo de biopolímeros a las personas, ya vamos a hablar ya a fondo del tema. Los biopolímeros es un término que se le adjudica a sustancias extrañas que se hayan colocado dentro del cuerpo. Pero específicamente el doctor Felipe Koifman hizo el diagnóstico hace pocos años de esta patología y más que hablar de biopolímeros vamos a hablar de halogenosis iatrogénica, que es el término médico al cual nos vamos a referir cuando los pacientes se hayan colocado biopolímeros. Y halogenosis o halógenos son todas las sustancias extrañas a nuestro cuerpo, en otras palabras, cosas que no tengan que ver con nuestro cuerpo. Y como son sustancias extrañas, indudablemente el cuerpo los puede rechazar. Y aprovecho la oportunidad para decirle que cualquier material extraño que se coloque en nuestro cuerpo
está susceptible de ser rechazado. Y podemos hablar de los implantes mamarios, podemos hablar de válvulas cardíacas, de prótesis de rodillas o cualquier otro elemento que sea introducido dentro de mi cuerpo puede ser rechazado en cualquier momento. Pero aquí nos vamos a referir a lo que son los biopolímeros, pero específicamente lo que es la enfermedad de la halogenosis iatrogénica. Entonces, el doctor Felipe Koisman es una de las personas, es un médico cirujano plástico, él es una de las personas más destacadas de nuestra Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y él fue el que denominó esta patología, halogenosis iatrogénica, determinada básicamente a quienes se han colocado sustancias en el cuerpo, y ahí venimos a hablar de los metacrilatos, polimetilmetacrilato o el Hialucorp, hablando de nombres más técnicos o más, o nombres, son nombres más del nombre que le dan al producto. Entonces algunos dicen que le colocaron Hialucorp o Metacorp o PMMA o ácido poliláctico o polimetilmetacrilato. Todos esos productos no son más que siliconas en cierta medida, y esas siliconas las colocan de una manera líquida en nuestro cuerpo, y vamos a comenzar de la parte más de arriba hacia abajo, en cuáles lugares se puede o se inyectan estos productos. Muchas personas se los inyectaron en la región de la cara para rellenar un poco más las líneas de profundidad que se generan por el pasar de los años o por algún defecto que tengan. Entonces, lo han colocado en la región de los ojos, la región periorbitaria, la región de los surcos nasogenianos, o en esta región lateral de la boca, o para dar un poco más de pómulos, o en la región del entrecejo. Son los lugares donde más se colocan los productos en la cara. Y esos productos, a pesar de que son pocas cantidades, tienen el mismo riesgo de grandes volúmenes que se colocan en los glúteos. Entonces, en la cara específicamente, los efectos que pueden llegar a producir estos productos es efectos inmediatos, que son los más catastróficos. Por ejemplo, cuando se inyectan en la región del entrecejo o en la región de los surcos nasogenianos, pero quizás el más delicado es cuando se colocan en la línea del entrecejo. Él se puede ir a la región profunda, coger alguna de las venas o arterias que comunican con las cavidades internas y tener problemas de ceguera, o sea, las personas quedar ciegas inmediatamente. Eso solo se va a dar en el momento en que se inyecta el producto. Es muy difícil que alguien que ya se lo haya inyectado en el rostro vaya a tener una migración y vaya a quedar ciega, para que no vamos a entrar pues como en alarma ni en estrés. La gran mayoría de los síntomas que presentan los pacientes cuando se lo colocan en la cara es enrojecimientos, puede haber un poco de endurecimiento, de la región, o sentir como bolas o cuerpos extraños que pueden ir cambiando con el día a día. Puedo sentir un poco de dolor, se puede poner un poco rojo, rara vez se llega a poner morado en la cara, rara vez llegan a haber infecciones. Las infecciones generalmente, si se llegan a dar, se dan en el momento entre la primera y segunda semana después de haberse inyectado estos productos. Entonces, en conclusión, en la cara, los síntomas que pueden manifestar los pacientes son síntomas más síntomas locales, o sea, inflamación, discretos dolores o deformidades que se puedan visualizar. Cuando las pacientes tienen alguna otra enfermedad adicional que tengan que ver con, por decir algo, artritis reumatoidea, enfermedades sistémicas, estos síntomas pueden ser un poco más complejos y más graves. Pero la mayoría de las veces son síntomas locales. La extracción del producto en ese lugar es demasiado compleja. ¿Por qué? Porque si ya se ha migrado el producto y se ha ido, por decir algo, para la parte muscular, o está cerca de alguna arteria importante o alguna vena importante, ahí ya no se puede sacar. Y la única forma en el rostro de sacar algo de producto no es ni con cánula ni haciendo lipoaspiraciones, sino que son cirugías abiertas. ¿Qué quiere decir? Incisiones, cortes, bien sea en el surco nasogeniano, o bien sea en la región del entrecejo, o bien sea en la parte de los párpados inferiores, para intentar sacar el máximo de producto. Y sin duda alguna debe ser evaluada primero por un cirujano que sea competente, y pedir los exámenes
adecuados para diagnosticar el lugar. Eso es muy importante, ver exactamente dónde se encuentra el producto. Y sin duda alguna la resonancia magnética es un examen como si fuera una foto en tercera dimensión, donde podemos visualizar desde todos los perfiles, tanto de la parte anterior, posterior como lateral y la profundidad, y tener una visión en tercera dimensión de dónde se encuentra el producto. Y si vemos que él está en un lugar donde hay tejidos que no implican lesiones de órganos importantes, pues se podrá extraer el producto. El lugar donde más se puede extraer el producto en la cara es en el surco nasogeniano, porque aquí las estructuras que pasan, lo único que hay que tener cuidado es con algunos nervios. Entonces, esto lo que tiene que ver con el surco nasogeniano, es un lugar donde se puede sacar. En la región del entrecejo, pues si el producto no está muy profundo, también se puede sacar. Esto va a generar cicatrices. Y en la parte de los párpados, alrededor de los párpados, que a veces se coloca para llenar un poco los pómulos, se puede hacer una cirugía similar a la cirugía de los párpados inferiores y ahí conseguir extraer algo del producto. Hay algo muy importante, no hay ningún líquido o sustancia que si se aplique en el lugar donde el paciente tiene los biopolímeros se van a disolver. Eso nunca va a pasar, o sea, eso es un cuerpo extraño, el organismo nunca lo va a absorber y la única forma es retirarlo. Y en cuanto más invasiva o más profunda sea la cirugía, más capacidad de ese procedimiento de sacar productos. En palabras, solo la cirugía abierta. A los pacientes que tienen o que consideren que puedan tener biopolímeros, la sugerencia es, más que ofrecerles una cirugía, es hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, la recomendación es buscar a su EPS, que la remitan donde un cirujano plástico, y se le haga el estudio adecuado de tal forma de tener el diagnóstico. Sin duda alguna, lo primero que hay que hacer es, considero que tengo un cuerpo extraño en mi rostro, o me aplicaron, o tengo alguna noción, o me dijeron que me iban a aplicar vitamina C o células expansores, porque son muchos los nombres que algunas personas usan para camuflar estos productos. Yo debo de consultar a un cirujano plástico, debo de ir a consultar a mi médico y que mi médico me evalúe y considere si es necesario mandarme a algún especialista o saber a quién lo remite. Pero lo más importante es buscar en el diagnóstico y en el acompañamiento de este tipo de enfermedades, de la halogenosis iatrogénica. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la cara. Ya hay otros lugares, siguiendo bajando, ya ubicándonos un poco en la región del tórax, está la glándula mamaria. Algunos pacientes se inyectan para darle un poco más de volumen a los senos. Y ahí las cantidades ya son mucho mayores que las cantidades que se dan en el rostro. Entonces, esto es algo directamente proporcional al volumen de líquido que el paciente se inyecta. En cuanto más líquido se inyecte, mayor es el impacto que va a tener en nuestro organismo. Y aquí hay otro concepto muy importante que nos preguntan algunos pacientes, pero bueno, doctor, ¿y qué es lo que hace eso en el organismo? Simplemente el organismo lo va a identificar como un objeto extraño. Y los biopolímeros tienden a migrar, porque son pequeñas partículas, tienden a irse a diferentes lugares. Entonces ellos pueden migrar a los lados, invadiendo un poco más la parte lateral. Ellos tienden a obstruir mucho todo lo que se llama el drenaje linfático. El drenaje linfático es una especie, son algo como unas venas donde drenan todos los procesos inflamatorios y por donde corren gran parte de células de defensa. Entonces, las células de defensa que tenemos en nuestro organismo, hay unas que se llaman los macrófagos, los neutrófilos. Ellos van e intentan digerir el producto, pero como no lo pueden digerir, se van con ellos y los llevan a otros lugares, y ahí es donde pueden viajar por la sangre e ir y localizarse en los lugares de drenaje más importantes. Entonces ahí está el hígado, se encuentra el vaso, y ahí puede tener invasión ese producto y generar procesos inflamatorios en esos lugares. En los senos ahí es una glándula, la glándula es un lugar que es muy vascularizado, entonces el organismo identifica rápidamente ese producto. Los lugares de drenaje en ese lugar son básicamente la región axilar. Entonces todo lo que pasa en la glándula mamaria, el organismo va a ir, lo va a atacar y ese producto va a intentar irse por la vía axilar. Entonces los pacientes pueden tener síntomas locales,
como lo siente la paciente que lo tiene en la cara, pero como aquí hay más volumen, entonces puede haber un proceso inflamatorio mayor, puede haber dolor, puede haber enrojecimiento del lugar donde le fueron colocados el producto, y si la paciente está en algún proceso de que tiene quistes o tiene alguna patología de producción de leche por alguna cosa, pueden incrementarse los procesos infecciosos en este tipo de pacientes. Y la glándula mamaria, como les decía anteriormente, drena o todo el proceso inflamatorio, todo lo que sucede, se va a ir directamente a la región axilar. La región axilar puede sentir algunas bolas porque hay muchos ganglios. Esos ganglios son centros de defensas y pueden manifestar dolor. Entonces es importante, ya en la glándula mamaria, a diferencia de la cara donde podemos hacer solo lo que tiene que ver con una resonancia nuclear magnética o una ecografía, hay que tener una claridad en estos dos conceptos. Una cosa es una resonancia nuclear magnética y otra cosa es una ecografía. La ecografía es mucho más sencilla, es mucho más simple. Ella nos va a ayudar a decir que tiene biopolímeros. Solo nos va a hacer el diagnóstico. Pero a la ecografía le queda muy complicado decir exactamente dónde se encuentra el producto por la técnica que utiliza la ecografía. Entonces, inicialmente uno manda una ecografía en la glándula mamaria para ver si realmente tiene el producto, y si ya se identifica los biopolímeros, pues ahí ya se mandaría una resonancia nuclear magnética y ella nos va a decir qué tanta cantidad de producto hay, y de acuerdo a la sintomatología que tenga, ya hay una indicación de hacerse o no hacerse cirugía. Algo que aplica tanto para la cara como para los senos como para los glúteos. La paciente, el producto no está migrando a ninguna parte del cuerpo. La paciente no tiene ninguna sintomatología. La recomendación es que no se haga nada, que simplemente se acompañe el proceso repitiéndose unas ecografías periódicamente. Ya su cirujano lo determinará si cada año o cada 2 años. Pero si ya hay señales de que el producto está migrando, que el producto se está yendo para otro lugar, ahí probablemente ya hay una indicación de realizarse una cirugía. Hay lugares donde el producto no hay cómo sacarlo. ¿Dónde no se puede sacar? Cuando hay involucrado por importantes o no hay tejidos que se puedan retirar. Por decir alguna cosa, en la región axilar es un lugar un poco difícil de retirar. Habría que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con inervación, con irrigación. Ahí pasan tejidos órganos muy importantes, como son la parte de los nervios, partes de ganglios muy delicados, entonces hay que tener ciertos cuidados. En la glándula mamaria, los pacientes se pueden retirar parcialmente la glándula mamaria o totalmente la glándula mamaria cuando hay casos muy grandes, y ya reconstruir de acuerdo al tejido que se haya retirado y ver si se pone una prótesis o si se coloca pues, como otros tejidos que hay alrededor que implican cirugía. Vamos a... Hay una pregunta que nos llega aquí por Instagram que nos preguntan los biopolímeros en los labios. Muy buena la pregunta. Los biopolímeros en los labios es otro de los lugares donde más se colocan este tipo de sustancias. Como son también pequeñas cantidades, el labio, los síntomas que más presentan los pacientes son síntomas locales, como calor, enrojecimiento o deformidades. Lo interesante del labio es que el labio tiene mucha parte de grasa, entonces yo pudiera retirar casi que la mitad del labio y no tener una deformidad importante en esa paciente. Y lo interesante que tiene el labio es que se comporta como una mucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que cicatriza muy bien, y ahí las cicatrices quedan en la parte interna de los labios. Con los labios hay que tener un cuidado a la hora de hacer la cirugía. Siempre, primero documentarlo, y en los labios uno puede hacer una ecografía o una resonancia nuclear magnética. Y luego de identificar exactamente dónde está, se puede retirar. Pero la recomendación o el cuidado que hay que tener es que siempre retirar menos que más. Entonces uno va retirando, espera 1 mes o 2 meses cómo la paciente evoluciona y ver que si queda alguna parte o alguna pequeña deformidad, se pueda retirar otro poquito más. Nunca retirar todo, porque si hay una deformidad importante en el labio es muy difícil de reconstruir. Entonces, cosas positivas es que se puede retirar gran parte del producto del labio. De pronto, tener un poco de cuidado de no retirar mucho labio porque puede generar
una deformidad y las deformidades en los labios son más difíciles de reconstruir. Algunos pacientes nos dicen que si se pueden inyectar grasa en los labios para reconstruirlos después de haberles hecho una cirugía. Es un poco difícil. De pronto el ácido hialurónico, pero hablando del ácido hialurónico como tal, es algo que puede ayudar a mejorar un poco deformidades que queden después de haber retirado parte del labio. Pero este ácido hialurónico hay que ponerlo cada año porque se va a absorber. Entonces, conclusión, en los labios se puede retirar los biopolímeros, es uno de los lugares donde más se pueden retirar, se hace con anestesia local, es un procedimiento que dura aproximadamente 1 hora, todos los puntos se caen solos y es una cirugía muy agradecida. De los lugares en la cara, los labios son los lugares donde los pacientes tienen una mejor evolución. Muchas gracias por esa pregunta. Nos llega otra pregunta aquí, que si se hace ejercicio y fortalecimiento del músculo, se puede evitar que el producto migre. Esta pregunta es una pregunta difícil, porque la verdad todavía hay muchas lagunas en lo que tiene que ver con los biopolímeros. Nosotros no tenemos claro cuál es la razón por la cual los productos pueden migrar. Entonces, si yo le digo si hace ejercicio o no hace ejercicio, o si se queda quieta, no tengo cómo explicarle cuál es la razón por la cual migra, porque tenemos casos donde migra más hacia la región de la espalda alta o espalda baja, y hay casos donde el producto migra más hacia las profundidades, más hacia la región de la vagina, más hacia la región de los nervios ciáticos, o incluso llegan a migrar hasta la región de los tobillos. Entonces hay como muchos mitos de si el ejercicio, si el usar tacones, si el comer mucha grasa, si el estar mucho sentado, tiene que ver mucho con que el producto migre o no migre. En eso no hay estudios serios que realmente muestren medicina basada en la evidencia donde yo le pueda a usted garantizar de que el producto se va a ir para un lugar o no. El único trabajo que hay, un trabajo que fue publicado recientemente en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y unos datos que ha publicado el doctor Felipe Kaufman, que es prácticamente el padre de los biopolímeros, el padre de la halogenosis en Colombia, y el trabajo que publicaron recientemente en la revista de la Sociedad fue hecho en animales. Inicialmente se colocó el producto, se inyectaron en ratas, se cogieron 20 ratas y se les inyectó el producto en el músculo, en una de las piernas. Y se comenzaron a hacer resonancias periódicamente y luego las ratas fueron sacrificadas. Todo esto pues con todos los procesos de bioética, cumpliendo todos los reglamentos de un trabajo de estudio, y esas ratas fueron matadas durante los 6 primeros meses y se fue evaluado hacia dónde se iba el producto y qué sintomatología referían tanto en la parte local como en las regiones distales. Y la información que les voy a dar no es para que se alarmen, pero son como el primer trabajo que hay donde podemos tener una evidencia científica de que el producto necesariamente produce un proceso inflamatorio en el lugar. Entonces, esas ratas que fueron sacrificadas se examinaron y vieron que el producto producía un proceso local. Y en algunos de las ratas hubo síntomas locales donde habían desde enrojecimiento hasta las pieles moradas e incluso necrosis, o sea que la piel se podía morir en el local. Y en algunos pacientes, en algunas ratas, perdón, se demostró que el producto fue encontrado en el pulmón, en los riñones, en el hígado y hasta en el cerebro se llegó a encontrar. Pero sin duda alguna no es lo mismo una rata que un ser humano. Y en el ser humano nosotros no tenemos mucha documentación a la hora de que los pacientes fallecen. Lo que sabemos es que el producto en el momento de inyección es quizás el momento más crítico donde se puede ir para el pulmón, producir una embolia pulmonar y llegar incluso al traste con la muerte. O sea que es el momento más crítico que hay a la hora de colocarse ese tipo de productos. La mayoría de los síntomas son síntomas locales y desafortunadamente hay un síndrome que se está viendo, que es el síndrome de Asia. El síndrome de Asia es como si fuera una artritis. ¿Y por qué se produce eso? Y aquí vamos a hablar de los síntomas que ya no tienen que ver con el local. O sea, en el local puede haber enrojecimiento, deformidad, dolor e incluso infecciones en algunos casos. Y en las partes distales el producto puede migrar, se puede ir en el caso para el pulmón y producir una trombosis, o en casos crónicos donde ya hay muchos años, el producto produce muchos procesos inflamatorios. Entonces esa inflamación son sustancias que viajan por el torrente sanguíneo
y se pueden alojar en las articulaciones, tanto distales como proximales, y producir dolores, como si fueran unas artritis. Y eso se llama el síndrome de Asia. Ya esos pacientes, el tratamiento es más complejo y ya necesitamos de tratamientos multidisciplinarios, donde el médico internista o el reumatólogo ya nos ayuda para aminorar un poco los síntomas. Hay pacientes que cuando se ponen muy rojos piensan que hay infección y toman mucho antibiótico. Eso no se debe de hacer. Lo que hay que tratar es un poco más como con medidas locales y probablemente dar sustancias que ayuden a desinflamar. Entonces, en conclusión, lo del músculo, fortalecerlo para evitar que el producto migre, no tenemos unos resultados basados en la evidencia que yo le pueda comprobar de cómo migra el producto, pero el producto puede migrar y no sabemos en este momento qué es lo que hace que eso facilite que el producto se pueda ir, porque muchas veces desconocemos incluso el producto que es inyectado. Nos dicen una pregunta que nos llega por Instagram: ¿cuáles son las complicaciones al extraer el producto? Dependiendo del lugar, las complicaciones pueden ser locales, por ejemplo, si es en la cara, las complicaciones pueden ser, como hay una dificultad, ese tejido no se encuentra 100% vital, la mayor dificultad que hay es que hay alteraciones en el proceso de cicatrización, de que la herida se abra, de que haya un poco más de inflamación en ese lugar. Entonces, la mayoría de las eventualidades son complicaciones locales. Ya cuando hablamos de los senos o de los glúteos o de vagina o algunos otros lugares, las complicaciones son todas las que tienen una cirugía en general. Entonces, si usted me dice, yo me puedo morir en una cirugía, se puede morir, pueden haber infecciones, pueden haber alteraciones de la cicatriz, pueden haber dehiscencia, o sea, que la cirugía se abra. En otras palabras, todo puede llegar a suceder, pero la probabilidad es mínima, es casi el equivalente a una cirugía realizada en el mismo lugar. Las complicaciones más comunes son complicaciones locales y obviamente el tipo de paciente que estemos operando, si es una paciente diabética, hipertensa, o que tengan alguna otra patología y no está compensada, esos pacientes necesitan primero tratarse. Entonces, en general son más complicaciones locales que complicaciones graves que pueda tener el proceso de la cirugía. Cuando se quitan, otra pregunta, cuando se quitan o se retiran de la cola, esta queda deforme. Muy buena esta pregunta. La cantidad de producto que tenga el paciente va a ser directamente relacionado a la deformidad. Y esta pregunta es muy buena en el sentido de que cuando estamos hablando de la cola y estamos hablando de biopolímeros, el objetivo es retirar el máximo de producto posible. En ese momento el cirujano plástico deja de ser estético y se convierte en reconstructivo. Y el objetivo es sacar el máximo de producto posible. Si el glúteo llega a tener alguna deformidad, después de pasados 3 meses, 4 o 6 meses, miramos cómo la podemos reconstruir. Pero de una vez le doy la respuesta, es que casi que la única forma es colocar un implante glúteo para poder darle un poco más de moldeamiento a esa parte. Porque no se puede pasar grasa, que sería una de las alternativas, porque es un lugar donde hay un proceso inflamatorio importante, es un lugar donde hay muchas cicatrices y el producto se puede absorber fácilmente y resulta que la grasa, para poder sobrevivir, necesita que haya mucha vascularización en el lugar. Entonces no se recomienda pasar grasa para el lugar donde se retiraron los biopolímeros. Pero hay una deformidad, las cicatrices van a depender del lugar donde se encuentra el producto. Entonces, si está muy cercano, por decir algo, a la línea del medio del glúteo, se pueden hacer cicatrices en el medio del glúteo. Si están un poco más hacia la parte lateral, pues se puede ir hacia la parte superior y lateral del glúteo. O si están en la parte inferior, muy cercanos a la pierna, pues las cicatrices van a ser cercanas a la pierna. Entonces, lo que uno busca es hacer incisiones o cortes, no tanto que queden más estéticos o no, sino que queden lo más cercanos del producto para poder sacar el máximo de producto posible. Y eso aplica para todo, tanto en los senos como en la cara. Entonces, el objetivo de esta primera cirugía es una cirugía reconstructiva, donde se intenta sacar el máximo de producto y ahí se saca tejidos. Y ya en un segundo momento, pues veremos cómo se va a reconstruir en la cara, si se puede hacer algún tipo de relleno o algún colgado en especial, en los senos colocando implantes mamarios y en los glúteos colocando implantes glúteos. Esa sería la respuesta de cuándo se quitan de la cola los. Después de retirarse los biopolímeros, otra pregunta, después de retirarse los biopolímeros en los glúteos, ¿se puede reconstruir con grasa o ponerse implante?
o si estos podrían infectarse con los biopolímeros. Muy buena la pregunta. Es prácticamente lo que hablamos anteriormente, pero esta es una pregunta que tiene un poco más de profundidad y me gusta cuando lo que me está preguntando aquí, que lo vamos a aclarar. Si estos podrían infectarse con los biopolímeros. Los biopolímeros, en teoría, cuando los ponen no hay infección, porque son productos que tienen cierto grado de esterilización, aunque hay unos que desconocemos que tienen. Pero la mayoría de los biopolímeros se encuentran por fuera del músculo. Y el implante se pone dentro del músculo glúteo, o sea que lo que uno busca es que el implante no quede en contacto con ningún resto de biopolímeros, porque los implantes se deben de poner al interior del músculo glúteo. Existe técnicas donde el implante se pone por fuera del músculo glúteo, en otras palabras, en el lugar donde estarían los biopolímeros, pero ahí es un lugar complejo de poner un implante glúteo, porque puede haber un poco más de riesgo de que el implante no se integre adecuadamente. Como es un lugar inflamado, de que haya un poco más de rechazo del implante glúteo, porque al fin y al cabo el implante glúteo es un cuerpo extraño. Entonces la recomendación es ponerlo dentro del músculo glúteo y difícilmente puede haber una complicación con este implante. Van a ser las complicaciones propias de un implante glúteo que se le pone a una paciente que no tiene biopolímeros. Esa pregunta es muy interesante. Tres personas preguntaron, una tiene 12 años, otra 2 años y otra 8 años. Bueno, tengo 12 años, esa es una pregunta, tengo 12 años con los productos y no he presentado ningún problema, pero me los quiero retirar. Entonces, al comienzo del programa hablamos, si tienes biopolímeros, primero se hace un diagnóstico de que realmente tenga biopolímeros. Segundo, ¿dónde están los biopolímeros? Y la única forma es haciendo una resonancia nuclear magnética. Inicialmente me puedo hacer una ecografía para ver si lo tengo. Y si lo tengo, me hago una resonancia, bien sea de cara, bien sea de labio, bien sea de la región de las mamas o bien sea del región glúteo. Si veo que el biopolímero no está migrando, no se está yendo para ninguna parte, y la paciente no tiene ninguna sintomatología, la conducta es no se haga nada. Pero existe el paciente que no tiene ni síntomas locales, ni el producto ha migrado, pero psicológicamente la paciente se siente muy impactada. Ahí ya es donde entra la consulta a tratar esa situación, porque por ejemplo nosotros hemos tenido pacientes donde dicen, no me dejo tocar la cola, yo ya no camino, yo ya no salgo, no hago ninguna clase de deporte porque pienso que eso me va a migrar, y siente un dolor en otro lugar, en un hombro, en la cabeza, y piensa que es el producto. En esos pacientes la parte psicológica es muy importante, y algunos pacientes se benefician mucho con el hecho de retirarlos y el paciente no tener ninguna sintomatología. Entonces la conducta que sale en las publicaciones o el consenso, porque también hay una cosa muy importante, no hay un consenso mundial, no hay unas guías que se hayan determinado para decir, vea, este paciente lo opera, este no lo opera. Lo único que sabemos es que si el paciente tiene el producto quieto y el producto no ha migrado, la recomendación es no retirarlo. Si está migrando y está en un lugar fácil. Entonces los pacientes que tienen 12 años, 10 años, 5 años, así no estén sintiendo nada, y se lo quieren retirar por algún componente ya de que les importa, mi sugerencia es visiten a su cirujano, vayan, hagan una consulta con un profesional y ya cada caso en particular debe ser tratado individualmente para tener como un diagnóstico asertivo. Y si hay un componente psicológico importante, a mi modo de ver, ya eso es una conducta muy particular, ese paciente se debería de operar. Otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas en los glúteos que uno se debe de alarmar? Bueno, síntomas de alarma. Síntomas de alarma de que haya un enrojecimiento importante, de que haya un morado, de que ya sienta que haya calambres en las piernas, que cuando esté caminando sienta que haya una sensación de adormecimiento o que haya un edema muy importante. En algunos pacientes el producto migra hacia la región de la vagina, entonces pueden ver engrosamientos de los labios mayores o alrededor de la vía anal. Esos son síntomas donde los pacientes deben de consultar y hacer exámenes un poco más profundos. Es muy importante que si el paciente está teniendo procesos inflamatorios frecuentes y algunos van y visitan al médico y le recomiendan esteroides. Los esteroides son las sustancias o los medicamentos más antiinflamatorios que existen
Y existen antiinflamatorios dentro de los esteroides de mediana acción, de corta acción y de larga acción. Cuando habla de mediana acción es que yo los aplico y duran 12, 24 horas. De mediana acción duran una semana, pero hay unos medicamentos de corticoides que duran hasta 21 días y hasta un mes. Los nombres son como el duodecadrón, como la familia del celestone y esas cosas así. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de productos, porque estos productos tienden a producir una cosa que se llama inmunosupresión. ¿Y qué es inmunosupresión? Bajan las defensas. Entonces, lo primero que hay que hacer es no automedicarse. Si usted ya tiene los biopolímeros y consultó una vez y le aplicaron un esteroide y vuelve al mes y otra vez esteroide, 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 los pacientes pueden tener daños en algunos órganos y pueden producir inmunosupresiones. Estamos hablando de daños renales, de daños graves. Entonces, mucho cuidado con automedicarse. También como, tengo un poquito de dolor y me voy a tomar un ibuprofeno, me voy a tomar un diclofenaco. Todos esos medicamentos que cuando se usan por corto periodo tienen muy buen efecto, pero el uso repetitivo de los AINES, que así se llaman esos medicamentos, pueden traer daños renales, pueden traer gastritis. Entonces, con este tipo de patologías no debemos de estarnos automedicando. Lo mismo que el uso indiscriminado de antibióticos. Es que me pongo rojo y voy y tomo antibiótico, tomo amoxicilina, tomo cefalexina. El uso de antibióticos no tiene ninguna indicación en estos pacientes. Eso que quede muy claro. Número 1, no automedicarme. Número 2, no usar excesivamente los corticoides. Número 3, no hay que usar antibióticos en este tipo de pacientes porque el proceso no es una infección, el proceso es un proceso autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? El organismo está rechazando el producto y si mi organismo lo está rechazando, eso no se trata con antibióticos, eso se trata o con medidas físicas o si el proceso está muy repetitivo, se debe de consultar a su médico y que ya sea el que lo encamine o lo remita al especialista. Otra pregunta, ¿se puede poner los implantes al mismo día del retiro de los biopolímeros? Esto es una pregunta que genera mucha polémica. Van a encontrar cirujanos que hacen los implantes en el mismo momento y hay otros que no. Yo soy de no ponerlos en el mismo momento. ¿Por qué razón? Porque es una cirugía grande. Es una cirugía que genera procesos inflamatorios importantes. Y es una cirugía que no está exenta de tener una infección. Y cuando hablamos de infección, es muy importante que por cada 100 pacientes, 1 o 2 pacientes que se retiren biopolímeros, o sea, de cada 100 pacientes, 1 o 2 pueden tener infección. Y si hay una infección con el paciente que se le acaba de retirar biopolímeros y se pone implantes glúteos, cuando hay implantes glúteos, se debe de retirar el implante glúteo si hay infección. Entonces, usted está quemando una oportunidad de dañar tejidos, de que la infección se vaya a la parte interna del músculo glúteo y genere un proceso infeccioso mayor. Y esas infecciones, la única forma de tratarlas es obviamente dando antibióticos, pero hay que sacar el implante. ¿Y por qué razón? Porque el implante se pega a la bacteria, hay que sacar el implante. Entonces, fuera de que ya le retiraron los biopolímeros, de que está enfrentando un proceso inflamatorio, porque es un proceso delicado donde hay que tener unos cuidados. Si hay una infección por el implante glúteo, esta paciente se tiene que quedar 6 meses sin implante glúteo y ver cómo quedó el lugar, o sea, el músculo, si quedó bien o si no se deformó, si no se dañó por el proceso infeccioso y ahí tenerse que quedar sin implantes glúteos también. Entonces, la recomendación es una recomendación personal. Van a encontrar colegas que hacen el implante en el mismo momento, nosotros no lo hacemos, sacamos los biopolímeros, esperamos de entre 3 a 6 meses que el tejido se recupere y ahí sí ponemos los implantes glúteos. Pero a mi modo de ver, nosotros no sugerimos colocar el implante en el mismo momento. Y así como también lo mencionábamos, de no poner grasa en ese lugar. Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con la reconstrucción de los implantes glúteos y vamos, como estábamos hablando, hablamos de la cara, hablamos de los senos, retirar, reconstruir con implantes. En los glúteos, como les mencionaba anteriormente, las cirugías que más extraen productos son las cirugías abiertas. La incisión va a estar directamente relacionada al lugar donde se encuentre el producto. En otras palabras, si está más cercano a la vía anal, pues la incisión se hace en el medio, esa cicatriz va a quedar escondida, pero si el producto está más hacia la parte lateral,
Necesariamente las cicatrices se deben de extender hacia la parte lateral. Los cuidados de esta cirugía es una cirugía que relativamente no incapacita, en el sentido de que el paciente nunca debe estar en la cama, siempre caminando, comiendo y tomando mucho líquido. ¿Por qué es importante caminar? Porque es una cirugía que si yo no me movilizo, mis piernas tienden a estar muy quietas. Al estar muy quietas hay más acúmulo de sangre en las piernas y la sangre que circula en mi cuerpo se queda quieta, forma coágulos y esos coágulos pueden viajar y producir algo que se llama embolia grasa o tromboembolismo, perdón, tromboembolismo o tromboembolismo pulmonar. Y esto es una cosa grave porque puede llevar a la muerte. Entonces, muy importante caminar. Y muchas veces nos preguntan, ¿pero qué es caminar? Caminar es mínimo 15 minutos, 5 veces al día. Y cuando yo esté quieta, debo estar movilizando mis piernas para que la sangre esté circulando constantemente. La mayoría de los cirujanos mandamos unas medidas que llaman las medidas antiembólicas, que son medidas que vienen hasta la región inguinal, que ayudan también a movilizar todo ese proceso sanguíneo. Y en la cirugía nosotros acostumbramos a mandar medicamentos que ayuden a diluir un poco más la sangre, que se llaman heparinas de bajo peso molecular, o algunos medicamentos que se toman para que la sangre circule y la sangre sea más fina y no haya riesgo de que se formen los coágulos. También es importante tomar mucho líquido. Los pacientes de cualquier tipo de cirugía deben de tomar muchos líquidos y líquidos en general, de preferencia jugos, no tomar gaseosas. Nos referimos mucho a jugos y líquidos o frutas que tengan mucho líquido. ¿Para qué? Con la finalidad de que haya una buena cantidad de líquido en mi organismo, tener una buena presión arterial, el paciente no se maree y tenga una mejor recuperación. Y la tercera recomendación es comer muy bien antes y después de la cirugía. ¿Y qué quiere decir comer muy bien? Comer muchas proteínas. Todo lo que tenga que ver con carnes nos va a ayudar mucho para el proceso de reconstrucción de todo lo que nosotros retiramos. Y también lo que tiene que ver con frutas, verduras y vitamina C, que la encontramos en todas las frutas amarillas. La vitamina C es el principal sustrato, no solamente para generar el colágeno, sino para mejorar las defensas y tener un buen proceso de cicatrización. Entonces, los 3 procesos para tener una buena recuperación es caminar, tomar líquido y comer, cosas muy importantes para tener una adecuada recuperación. Preguntas, que hay otra pregunta. Dice así, los míos son en el glúteo, me hicieron resonancia magnética y están localizados solo en los glúteos. Y me dijeron que no me podían operar porque la mayoría están en el músculo. No sé si sea cierto. Cuando el producto se encuentra totalmente dentro del músculo glúteo, es muy complicado sacarlos. Y la respuesta es que no hay cómo sacarlos porque el músculo glúteo es muy importante para la deambulación y dentro de ese músculo pasan algunos nervios importantes. Entonces, es muy difícil sacar el producto que se encuentra dentro del músculo glúteo. Lo que nosotros intentamos sacar es el producto que se encuentra entre el músculo y la piel. Y entre el músculo y la piel hay más o menos unos 6 centímetros, 4, 5. Y ahí, en ese tejido graso, en esa región y dentro de ese tejido graso es donde se encuentra la gran mayoría del producto. Pero lo que está dentro del músculo glúteo no hay cómo sacarlo. Y lo que se encuentra en cualquier parte donde hayan tejidos nobles. Por ejemplo, si el producto está en las piernas, ahí casi no hay grasa. Entonces, hay pacientes que nos llegan con producto en el tobillo o productos en las rodillas. Ahí no hay cómo sacarlo, porque el producto está, bien sea cerca de cartílagos, de tendones, donde lo que se van a producir son lesiones que van a impedir la deambulación. Entonces, lo mismo sucede con el producto que está dentro del glúteo. Se puede retirar el producto que se encuentra en las parte superficial del glúteo, porque al fin y al cabo nosotros abrimos esa área y se pueden hacer una especie de raspados o limpiezas y las bolitas que encontremos de biopolímeros en la parte superficial, esas se pueden retirar, pero si ya están profundas en el glúteo, no hay cómo retirarlos. Entonces, felicito a esta paciente que fue, consultó, le dijeron que estaba dentro del glúteo y que no se podía retirar, y la respuesta es cierta, no se puede retirar. Hay que mirar si de pronto tendría algo dentro del glúteo, qué porcentaje tiene por fuera del glúteo y ver si se puede retirar o no, pero si está dentro del músculo no se puede retirar. Esa es una pregunta de Facebook. Tengo biopolímeros en los glúteos después de la extracción y cuidados postoperatorios, puede consumir alcohol o cigarrillo
¿A cuántos meses? ¿O esto se podría seguir complicando la situación? O sea, si ya le sacaron biopolímeros y usted me pregunta a mí si puede tomar alcohol o cigarrillo, pues la respuesta es que todo proceso posoperatorio donde hayan cosas positivas, la recuperación va a ser más fácil. Y si hay cosas negativas, pues la recuperación va a ser un poco más lenta. Entonces, si yo fumo, si yo tomo alcohol, si yo no hago ejercicio, si yo no me alimento bien, si yo soy diabético y no me cuido, si yo tengo hipertensión, etcétera, etcétera, todo eso va a ser negativo. Si yo hago deporte, yo me alimento, yo me cuido, hago ejercicio, tengo unas buenas rutinas, esa paciente se va a recuperar mucho mejor. Pero el cigarrillo y el alcohol van a empeorar que migre o no migre el producto o que se compliquen después de que ya sano y cicatrizó. Eso va, no solamente va a afectar esa región del cuerpo, sino todo el cuerpo en general. Pero si usted fuma y no es capaz de parar de fumar, pues yo le digo que eso no se va a complicar, pero sí vas a tener otras alteraciones en tu cuerpo por el hecho de fumar y alcohol. Entonces las complicaciones, obviamente si yo fumo y tomo alcohol, voy a tener más complicaciones por los biopolímeros, probablemente tengo tendencias a tener más inmunosupresión, entonces el producto puede avanzar un poco más. Otra pregunta. ¿Uno como paciente puede saber identificar que la inyección de biopolímeros, que le inyectaron biopolímeros por otra sustancia? No, no hay, ni usted ni el cirujano consigue, ni ninguna persona que palpe y toque consigue identificar si tiene biopolímeros o no. Uno puede identificar algunas señales que pueden ser hipótesis diagnóstica de que tiene biopolímeros. Por ejemplo, si yo siento como nudos, como piedras, como bolas al interior de mi glúteo, en ambos glúteos, si yo siento que mi glúteo se calienta, si siento que se está poniendo roja, que me está doliendo, que hay alguna mancha en la piel de carácter como morado o violeta, es una hipótesis diagnóstica de que puede tener una reacción de cuerpo extraño a la sustancia que le inyectaron. ¿Por qué razón? Porque a usted le pueden inyectar, al mero hecho de ponerle una inyección, se puede enquistar y puede dar los síntomas como si fuera de un biopolímero, por decir algo, me aplicaron un Voltaren. Es una inyección y puede dar síntomas parecidos a los de unos biopolímeros. Pero nunca podemos determinar de que tiene biopolímeros, a no ser que usted se haga una ecografía o una resonancia nuclear magnética. Porque muchos pacientes no sienten nada, están tan profundos los productos que uno al tocarlos no siente absolutamente nada. Entonces la única forma es, si la paciente tiene dudas de que le inyectaron biopolímeros, siempre consultar donde un médico a su EPS, o si tienen algún cirujano plástico conocido, visítenlo por favor, que más que venir y decir si lo tienen o no lo tienen, es decir si tienen y el lugar donde están localizados, si el producto está migrando o no. Eso es fundamental para poder tener un diagnóstico acertado a la hora de tener los biopolímeros. Bueno, ya vamos como redondeando el tema final de los biopolímeros. Las grandes conclusiones, los biopolímeros no se absorben. Cuerpo extraño. Los biopolímeros no hay ningún ejercicio, ninguna comida, ninguna posición, ropa, masaje, etcétera, etcétera, que nos digan si los productos van a migrar o no van a migrar. Que lo que yo debo de hacer, las pacientes lo que deben de hacer si tienen dudas de que tienen biopolímeros, es visitar a un profesional médico, al médico de la familia, y si él tiene dudas que lo remitan a un médico internista o a un cirujano plástico para que se haga el diagnóstico lo más adecuado posible. Que el método que más resultados da a la hora de retirar biopolímeros, o el que más retira biopolímeros, son las cirugías abiertas, cirugías de corte, donde se retira el máximo de productos. Los otros métodos son métodos que pueden retirar, pero nunca van a llegar a retirar la cantidad que se puede llegar a retirar con las cirugías abiertas. Que las técnicas abiertas, las cicatrices, van a depender mucho del lugar donde se encuentre el producto. Que el producto no se puede sacar cuando está en algún tejido muscular o cercano a un tejido noble, un nervio o un órgano importante. Que el producto puede migrar, que el producto se puede ir para varios lugares, que el producto puede producir procesos inflamatorios en las articulaciones,
como procesos de artritis, procesos de alteraciones de la vascularización y producir edemas, hinchazones en las piernas, o en los brazos, o en los senos, que pueden producir síntomas locales. Que lo más importante es hacerse un diagnóstico adecuado. Y que si el producto no está migrando, no se fue para ningún lugar, no está sintiendo absolutamente nada, ese producto se debe de quedar ahí y acompañarlo periódicamente, cada año, cada 2 años, de acuerdo a cada caso, para poderles hacer un acompañamiento y a la menor señal de que migre o que tiene alguna sintomatología, intentar retirar el producto. Que ninguna cirugía, ningún procedimiento retira el 100% del producto. Entonces, doctor, yo siempre voy a tener halogenosis iatrogénica. Sí, siempre va a tener halogenosis iatrogénica. Que si me retiran X cantidad de producto, 10, 20, 30, 40, 50, 60%, yo me voy a curar y no voy a tener el síndrome de Asia y no voy a tener dolores articulares. No, lo único que busca uno es que si hay menos biopolímeros, haya menos proceso inflamatorio, y si hay menos proceso inflamatorio, haya menos sintomatología y disminuir de pronto el riesgo de que los síntomas sean mayores. Eso es lo que se puede hacer. Es verdad que los corticoides lo disuelven. Los corticoides no disuelven los biopolímeros y no existe en el mundo ningún producto que disuelva los biopolímeros. Los corticoides son unos antiinflamatorios sistémicos que al inyectarlos disminuyen un poco la inflamación o la hinchazón que tengan los pacientes. Que el uso indiscriminado de corticoides, o sea, el uso sucesivo de corticoides, producen daños sistémicos importantes, daños renales, bajan las defensas. Al bajar las defensas, esos pacientes que usan corticoides son más propensos a adquirir cualquier otro proceso infeccioso. Y si, por decir algo, me apliqué muchos corticoides y tengo una gripa, esa gripa se puede convertir en una neumonía. O si tienes una infección urinaria, esa infección urinaria volverse en una infección sistémica y producir una sepsis e incluso matarnos. Entonces, mucho cuidado con el uso de corticoides. Los corticoides solo los debe de mandar un médico, no lo debe mandar el de la farmacia, ni la amiga, ni que fulana tiene tal proceso y está tomando corticoides. Mucho cuidado con los corticoides. Es la sustancia más utilizada para producir desinflamación, pero debe ser manejada por médicos profesionales. Muy importante esa pregunta de los corticoides. Un saludo muy especial para Elisa Joven en España, Sara Meneses, Carolina Prosperi, Lucy Vélez, por aquí veo a Felipe Marín, a Ana Cristina Saldarriaga, nuestra compañera, Diana Montenegro, saludándonos desde diferentes partes. Bueno, entonces ya redondeando esto, vamos a seguir haciendo estos programas en vivo, tocando temas de todo su interés. Los estaremos anunciando con determinado tiempo de antelación para que vayan elaborando sus preguntas. Este programa va a estar en Facebook durante las próximas 24 horas. Ya colgado en nuestra página, y en YouTube y en Instagram va a estar durante las próximas 24 horas. Y los invito a que entren a YouTube para quienes no consiguieron acompañarnos durante el programa y vean el documental que acabamos de hacer, nos escriban sus preguntas y sus dudas y en la brevedad del tiempo les estaremos respondiendo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Por favor, escríbanos temas de su interés, o si quedan algunas dudas de ese tema tan amplio como son los biopolímeros, estaremos dispuestos a hablar con ustedes. Muchas gracias y saludos a todos.